Hoy conoceremos el misterio microscópico de un ser diminuto, en los rincones más recónditos de nuestro planeta. Entre trozos de musgo, en el hielo, en los océanos, vive un ser diminuto que desafía la muerte misma. Son microscópicos, casi invisibles a simple vista, pero capaces de sobrevivir en condiciones que matarían a la mayoría de los organismos conocidos. Se llaman tardígrados, pero el mundo los conoce como osos de agua. Entre sus características principales se encuentran que miden entre 0.1 y 1.5 milímetros, por lo que suelen ser visibles al microscopio. También tienen el cuerpo segmentado, con 8 patas terminadas en garras. Se alimentan de células vegetales, bacterias o pequeños organismos y habitan en ambientes muy diversos: musgos, líquenes, suelos húmedos, sedimentos marinos y de agua dulce. Los tardígrados fueron descubiertos en 1773 por el zoólogo alemán Johann August Ephraim Gysi, quien observó por primera vez a los tardígrados con un microscopio óptico. Fue por accidente, ya que él estudiaba musgos y líquenes al microscopio cuando notó unos pequeños animales con aspecto extraño, y en sus notas los describió y los llamó Kleiner Wasserbär, que significa pequeño oso de agua, porque su caminar lento y su aspecto rechoncho le recordaba a un oso. Y más tarde, en 1777, el científico naturalista italiano Lazzaro Spallanzani estudió con más detalle a estos organismos. Notó su capacidad para sobrevivir a la desecación y movimientos lentos, y les dio el nombre de tardígrada, que significa de paso lento en latín. Los tardígrados son estos diminutos seres, simples pero con secretos sorprendentes. Tienen un hábitat prácticamente invisible, ya que los tardígrados viven en casi todos los ecosistemas del planeta, desde las altas montañas del Himalaya hasta los abismos oceánicos. En cada rincón húmedo puede haber un oso de agua. Y existen desde hace 600 millones de años con más de 1000 especies identificadas. Estos pequeños microorganismos se alimentan a través de la succión de células vegetales, bacterias, incluso pequeños organismos. La importancia de estos diminutos seres radica en que son recicladores de nutrientes de los microecosistemas, transformando los desechos. Son supervivientes del imposible, ya que tienen una gran capacidad de resistencia. Los tardígrados son famosos por poder resistir condiciones que serían letales para la mayoría de seres vivos. Temperaturas extremas, desde casi el cero absoluto, desde menos 272 grados centígrados, hasta más de 150 grados centígrados. Presiones extremas, del vacío espacial a presiones superiores a las de las fosas oceánicas. Radiación intensa, sobreviven a niveles miles de veces superiores a los que matan a un ser humano. Falta de agua, entran en criptobiosis, un estado en el que reducen su metabolismo casi a cero. Se deshidratan y pueden permanecer así durante décadas, para luego reactivarse al contacto con agua. Estos seres son realizadores de la criptobiosis, es decir, se deshidratan, reducen su metabolismo casi a cero y se encapsulan en un tun. Así es, la criptobiosis es un estado biológico extremo en el que los tardígrados, como algunos otros organismos, suspenden casi por completo su metabolismo para sobrevivir a condiciones letales. El término proviene del griego kriptos, que significa oculto, y bios, que significa vida, es decir, vida oculta. En este estado, la actividad metabólica puede reducirse a menos del 0.01% de lo normal, volviéndose prácticamente indetectable. Así es como se deshidratan los tardígrados. Es decir, un tardígrado se encoge hasta quedar en estado latente, prácticamente nada. El mecanismo de la criptobiosis en el cuerpo de los tardígrados consiste en la pérdida de agua corporal, es decir, los tardígrados pueden perder hasta el 97% de su contenido de agua. Se contraen formando una estructura llamada tun, que quiere decir con forma de barril. Usan sus proteínas y azúcares como protectores y sustituyen el agua por trealosa, un azúcar que estabiliza. Además, los tardígrados producen proteínas únicas llamadas TDPs, Tardigrade Specific Intrinsically Disordered Proteins,
que forman una especie de vidrio biológico que protege las estructuras celulares. Los tardígrados también realizan un cese metabólico, es decir, el ADN, mitocondrias y enzimas quedan congelados químicamente, evitando daños a su organismo, y las membranas celulares permanecen intactas gracias a los estabilizadores moleculares. Posteriormente se reactivan, es decir, cuando estos diminutos seres consideran que las condiciones mejoran, ya sea el agua o temperatura adecuadas, los tardígrados absorben agua nuevamente y reanudan su metabolismo como si nada hubiera pasado. Impresionante, ¿no crees? Esto contando con que existen diversas formas de criptobiosis en el cuerpo de los tardígrados, dependiendo del tipo de estrés al que se consideran expuestos. Entre estas formas se encuentran la anhidrobiosis, que consiste en la desecación extrema, o sea, la falta de agua. La criobiosis, por temperaturas muy bajas, es decir, la congelación. La anoxibiosis, por falta de oxígeno. Y finalmente, la osmobiosis, por altas concentraciones de sal u osmolaridad. Todo eso son capaces de realizar los tardígrados. Tienen el poder de encoger su cuerpo a un estado diminuto, imperceptible al ojo humano y casi invisible a cualquier microscopio, y además tener una resistencia al frío extremo, al calor abrasador, a la radiación por miles de veces superior a la tolerada por humanos, a las presiones del vacío espacial y de las fosas marinas. Al mirar este enorme poder de los tardígrados, ha llevado a los científicos a realizar diversos experimentos con estos diminutos seres. El ejemplo más sobresaliente es que han sido sobrevivientes en el espacio exterior en misiones de la ESA y NASA. Así es, estos diminutos seres han sido parte de una exploración espacial. En 2007 y 2019, algunos tardígrados fueron enviados al espacio y se comprobó que algunos sobrevivieron a la exposición al vacío y la radiación solar directa. Y eso los convirtió en candidatos de estudio para entender la resistencia de la vida y las posibilidades de supervivencia en otros planetas. Una pregunta clave es, ¿pueden los tardígrados inspirar nuestra propia resistencia en viajes interplanetarios? Expertos como la doctora Louisa Preston, astrobióloga, destaca al tardígrado como modelo para buscar vida en otros planetas. Ella explicó que los tardígrados u osos de agua son un ejemplo ideal de extremófilo por su capacidad de sobrevivir en condiciones extremas como frío-radiación desecación, lo que los convierte en un modelo fascinante sobre cómo podría sobrevivir la vida en otros mundos. Y se especializó tanto en el tema que el tardígrado, o water bear, figura en el título de su libro, tocando preguntas como ¿qué lo convierte en un ejemplo primordial de extremófilo? Y señalando, si siente estrés, se enrolla en una bola apretada llamada TUN. Preston, en un contexto astrobiológico, señala, use estas criaturas para imaginar cómo podría manifestarse la vida en ambientes extremos fuera de la Tierra, enfatizando su relevancia en la búsqueda de vida en Marte, en lunas heladas como Europa y en exoplanetas. Otros expertos, como el Dr. Charles Cockell, quien es catedrático de astrobiología en la Universidad de Edimburgo y director del Centro de Astrobiología del Reino Unido, también ha vuelto su mirada al tardígrado por su fascinante forma de supervivencia, tanto en la Tierra como en el espacio exterior. También el Dr. Christopher McKay, uno de los astrobiólogos más influyentes en el estudio de la vida en ambientes extremos y su relación con mundos como Marte o las lunas heladas, siendo un astrobiólogo senior de la NASA Ames Research Center en California, Estados Unidos. Es pionero en el estudio de planetas habitables, especialmente Marte, Encélado, o sea, la luna de Saturno, y Europa, que también es conocida como la luna de Júpiter. Su enfoque principal radica en investigar la habitabilidad de ambientes extremos en la Tierra, es decir, desiertos, regiones polares, lagos hipersalinos, como análogos de Marte y lunas heladas. También estudia la terraformación de Marte, es decir, cómo modificar su ambiente para hacerlo más apto para la vida, y participa en misiones de exploración planetaria y en el diseño de experimentos para detectar signos de vida.
En su conexión con tardígrados, McKay ha utilizado organismos extremófilos, incluidos los tardígrados, como ejemplos de cómo la vida puede sobrevivir en condiciones que serían mortales para la mayoría de los seres vivos. Estos estudios ayudan a diseñar estrategias de búsqueda de vida en Marte, Encélado y exoplanetas. En los reconocimientos y aportes, McKay ha publicado más de 200 artículos científicos, y es reconocido como una de las voces líderes en astrobiología y exploración planetaria, y es un fuerte impulsor de la idea de que, si encontramos vida fuera de la Tierra, debemos protegerla y no contaminarla con organismos terrestres. En entrevistas, McKay ha señalado que, al estudiar organismos como los tardígrados, aprendemos hasta dónde puede extenderse la vida. Esto nos da pistas sobre dónde buscar vida en Marte, en las lunas heladas y en otros mundos. Finalmente, la astrobióloga Natalie Cabrol, en un artículo de The Guardian, señaló: «Creo que Marte aún nos reserva grandes sorpresas». Después de conocer lo que piensan estos expertos sobre los tardígrados, y con toda la información que ahora conoces, imagínate la siguiente escena: un tardígrado durmiendo durante miles de años, despertando en un nuevo planeta. Fascinante, ¿verdad? En conclusión, la importancia científica de los tardígrados es fundamental, ya que ayuda a estudiar los límites de la vida humana. Lo interesante de estos seres es el estudio de la criptobiosis, ya que tiene aplicaciones en biotecnología por su maravillosa preservación de sus células. También consideran su uso en vacunas y la aplicación o implementación en órganos sin necesidad de congelación. Y, por lo que respecta a la astrobiología, el estudio de los tardígrados contribuye a responder cómo podría existir vida en ambientes extremos de otros planetas. Por otro lado, en la medicina, es importante conocer qué efectos existen de estos seres y si es posible su contribución en la protección de diversos tejidos humanos frente a radiación o estrés oxidativo. Todo lleva a que los estudios científicos de los tardígrados nos interesan en biotecnología y medicina por su resistencia al daño celular, que podría inspirar avances en conservación de tejidos, fármacos y viajes espaciales. Los tardígrados podrían ser el futuro de la ciencia y la biotecnología. En resumen, algunos de los avances científicos que se inspiran en los tardígrados son la protección celular contra radiación, la conservación de órganos y tejidos, las posibles aplicaciones en medicina espacial. Lo que para un tardígrado es rutina, para nosotros puede ser la clave de nuestra supervivencia en los confines del cosmos. Tal vez, estos diminutos osos de agua nos recuerden que la vida no se mide en tamaño ni en complejidad, sino en la capacidad de resistir, adaptarse y perdurar. Los tardígrados nos recuerdan que la vida puede abrirse camino en los lugares más inesperados. Desde el calor extremo hasta el vacío del espacio, su tenacidad desafía nuestra comprensión de los límites biológicos. Quizá, en su resistencia, encontremos pistas sobre nuestro propio futuro y sobre la persistencia universal de la vida. Hasta aquí llegamos por hoy. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció o qué tema te gustaría que exploremos en el próximo video. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente aventura.